Ustedes tienen el libro lo estoy usando, el, ese libro lo vamos a acabar hoy ya, no quiero sacar muchas cosas, porque en su texto más usa el Nuevo Testamento, así que no me es necesario ni usar esto, que es el Manual de Exegesis Bíblica de Néstor Moreno, pero sí vamos a sacar cosas interesantes de esta noche y después vamos a ir al otro texto. Primero, la exégesis en cuanto a la oración, la guía del espíritu es muy importante, pero cuando miramos un tema, tenemos que primero necesariamente seleccionar los pasajes que vamos a abordar. Y dentro de eso, como sabemos que estamos haciendo un mensaje, un sermón o tal vez un estudio bíblico, tenemos que conocer el análisis histórico, cultural, contextual, la parte del análisis léxico-sintáctico, análisis verbal, análisis teológico. Todo esto va a favorecer para que tengamos un buen sermón. Entonces, generalmente las personas aquí tienen un problema, ¿ya? Porque cuando nosotros hacemos ese trabajo, a veces un poquito fallamos, generalmente, ¿ya? Me quiero ir a otra página. Mm, El libro no estaba numerado por si acaso. Era que le hace una numeración, pero ah, ya, debe ser 90. Y ya. Bueno, no, me pasé un poco. Aquí. Esquema de la. Ya, sí, es. Cuando miramos un esquema y explicación de los pasos para el Excel, ¿sí? Primero tenemos que considerar, ¿no? El análisis del contexto dentro del canon bíblico, ¿ya? Y para eso lo que hacemos es seleccionar el texto que vamos a usar. Cuando usamos el texto, necesariamente yo tengo que ver el contenido y lo que tengo que fijarme es, primero tengo que fijarme generalmente algunos como no manejan mucho los idiomas bíblicos, entonces lo que hacen es generar, a buscarse una buena Biblia y un buen comentario, ¿ya? A otros necesariamente recurren a varias Biblias, pero hemos visto que solamente necesitamos dos Biblias, ¿no? Porque hemos encontrado que las traducciones vienen de algunos textos críticos y todos son los mismos. La única diferencia es que le cambian los términos. Ahora tenemos que nosotros fijarnos en el texto hebreo o texto griego para hacer nuestro análisis y ver las variantes, ¿ya? Podemos recurrir a un texto, podemos usar un texto del Text Receptus en el Nuevo Testamento o un texto crítico, ¿no? Dependiendo de cuál o qué tendencia lo tenga. Si es en la Biblia hebrea, yo tengo que fijarme en la Biblia hebrea necesariamente su advertencia y tal vez si necesariamente ahí yo tengo que delimitar qué pasajes yo voy a usar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿no? Que yo voy a demostrar al usar esos pasajes? Entonces, mirando el pasaje, al seleccionar, lo que quiero ver es verbos. Voy a empezar a ver la necesidad de elegir algunos verbos para resaltar algunos aspectos del texto que yo voy a leer. Y de ahí, en eso yo tengo que mirar algunos atributos del texto que estoy señalando, ¿no? Por ejemplo, atributos en cuanto a sus verbos, sus acciones, en cuanto a la oración. Y de ahí, lo que nosotros miramos, ver el posible mensaje que vamos a sacar de ahí. Entonces, tenemos que analizar, pensar en el libro que vamos a usar, ver si es una fuente necesaria para enseñar, qué tipo de enseñanza vamos a sacar de ahí, ¿no? Dependiendo de mi elección también, yo lo podría hacer, ¿ya? Y comprobar
si tiene algunas observaciones dentro del canon o dentro de los manuscritos, si existen algunas variantes, ya necesariamente, porque recuerden que la Biblia hebrea tiene variantes, ¿no? Algunas variantes ustedes lo van a encontrar ahí en las diferentes traducciones y va a haber ahí un conflicto. Si es que yo no recurro a analizar también esas variantes que están en la parte crítica del texto, en la parte de abajo, ¿no? O tal vez algunos apuntes necesarios. ¿Ya? Y para eso voy a recurrir a lo que hemos visto que era la Masora Magna y la Masora Parva, ¿ya? La parte del costado de la Biblia hebrea, la parte de abajo, ¿no? Que ustedes han visto, que tiene los apuntes de algunos manuscritos, algunas citas variantes de algunos, de la Septuaginta puede ser, o tal vez de algún escritor, ¿no? Algún copista que ha hecho una alteración. Eso pues tenemos que ver, ya por si acaso. Se ha ido muy rápido, ¿ya? ¿Dónde está? Sí, ya, estamos aquí todavía. Entonces, dentro de eso, ya al mirar el libro, ya tengo que ver más o menos qué tipo de enseñanza yo puedo sacar de ese segmento al elegir. Y para eso yo tengo que fijarme en los términos, en los verbos, ya necesariamente, y definir cuál es el verbo más importante que está siendo usado en toda esa lección de oración, ya, y delimitar el texto, dónde comienza, dónde acaba. Generalmente eso se hace con una lectura. Es preferible, muchos hacen esto, leer unas 3 veces, 4 veces, para encontrar el texto principal y los versos secundarios, ¿ya? El verbo principal y los verbos secundarios, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro de esto? ¿Ya? Lo que vamos a ver también es la parte del contexto. Si es que este verso tiene o como dicen, algunas conexiones dentro de la Biblia que nos puedan reforzar a ese versículo que estamos eligiendo o esos segmentos puede ser un capítulo entero incluso, pero es algunos versículos, y son 4, 5, dependiendo, ¿ya? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Generalmente hay apoyos. eh, en algunas Biblias tienen apoyos de referencias bíblicas. No es tan bueno usar esto. Lo que generalmente se hace es, para mirar un contexto, hacer seguimiento a la lectura y ver si hay paralelos de esa lectura. O de pronto, si algunas de las palabras nos pueden indicar algún enlace o alguna cita referente que ha sido dado antes o posteriormente a este texto, que tenga vinculación con el pasaje bíblico. Bien. Ahora, uno tiene que mirar la parte histórica de ese segmento. Ahora, fijándose solamente en el libro, ¿ya? Seleccionado. Significa que, por ejemplo, cuando hemos seleccionado un libro como Génesis, entonces vamos solamente a usar el contexto del libro de Génesis. Ah, ya el valor histórico, el momento en el cual fue dado, los aspectos culturales, los procesos de qué actores han determinado la transmisión de este texto, si la transmisión había anteriormente o solamente fue a partir de Moisés, si hay relatos paralelos en cuanto a otras culturas en su entorno. Vamos a ver eso, los actores más más que componen la parte cultural con otros componentes culturales de ese momento. Y ahí es donde nosotros vamos a ver el tema para eso se usa mucho la parte geográfica también, ¿ya? Y la parte como dicen, la parte costumbres, que es la parte cultural, y para ver la importancia de esos segmentos que estamos eligiendo. Como esto nos va a ayudar un aporte, nos va a ayudar para dar una relevancia al texto, vamos a hacer un estudio importante, ¿no? Ver esos aspectos que está diciendo en la historia. Ubicación geográfica. Para eso tienen que guiarse necesariamente con un mapa, ¿ya?
delimitar el espacio geográfico, fijarse muy bien en el mapa, la posición geográfica de dicha región y hacer por eso hay mapas, atlas bíblicos, actualmente mm, hay varios mapas ahí de sociedad bíblica, es uno muy bueno. Luego hay West- mm, Westminster, creo que es el otro mapa, mapas bíblicos, pero hay varios mapas. Luego mirar la parte económica, la parte cultural que corresponde a vestimentas, comida, a ritos en ese momento religiosos, la parte de pactos, ¿no? La parte de qué tipo de sociedad más o menos se manejaba y el ámbito cultural de ese entorno, ¿ya? La parte política, ver quiénes más o menos gobernaban en las regiones, bien, y también otros aspectos más que podrían ser añadidos, ¿ya? Como en el tema de algunas tradiciones más aparte de eso. Ahora, hay muchos dentro de esto que podrían ayudar. Aquí hay un ejemplo de Corintios, Gálatas, ¿no? Que no voy a usar. Vamos a usar un verso de la Biblia, por ejemplo. Vamos a ir a la Biblia, ¿ya? Habrá sus versos dentro de la Biblia, ¿ya? Voy a jalar este verso, ¿ya? Job 19, 25 y 26, ¿ya? ¿Está bien? Habrán sus versos en este libro de la Biblia. Job 19, 25 y 26. Ya, desde ahí. ¿Alguien tiene la cita ya que lo lea? Ya, pastor, lo Amén. leo. La palabra de Dios dice así en Job 19, 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Bueno, si este es el pasaje que voy a elegir del Antiguo Testamento, yo tengo que ver ahora el significado del qué era para ellos Redentor en el Antiguo y después en el Nuevo Testamento y su implicancia en el contexto en el cual fue dado. Como nosotros sabemos que Job es un libro muy antiguo, que se puede decir que es el tiempo de Abraham, o mucho, tal vez un poco más antes, ¿ya? No hay una referencia muy clara, lo único que sabe es que Job era una persona muy rica. Entonces, yo tengo que hacer una descripción de ese entorno que tenía Job, ¿ya? Para esto, yo me puedo guiar bajo los comentarios que me van a dar una referencia de la región bien clara, ¿ya? Lo primero que encontramos en el libro de Job es dónde vivía él, ¿ya? Vivía en la tierra de Uz, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Uz, la tierra de Uz, dice, ¿no? Era un hombre perfecto. Tenía, ¿cuántas hijas? ¿No? Tenía 7 hijos, 3 hijas. Tenía su esposa, tenía muchas cosas. Entonces yo tengo que indicar quién era Job, de dónde era, la posición que él tenía políticamente, la familia que le rodeaba, recordando, anótense, 7 varones, 3 mujeres, una esposa. Ahí ustedes tienen que colocar la dimensión de el ganado que tenía, las propiedades que tenía, cómo eran sus hijos, ¿ya? Y conectar cómo más o menos era la región de Uz. No se vayan a olvidar eso. Recuerden que en ese versículo dice, yo sé que mi redentor vive. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Pero vamos a ver cómo era, dónde era la región de Uz. Necesariamente, y eso es muy importante, tienen que tener los materiales a disposición o a mano. Y para eso tienen que usar softwares, si lo quieren hacer fácil, o si no, los libros necesarios. ¿Ya? No se vayan a olvidar eso, los libros son muy importantes, tener ese momento. Y si no, entonces, siempre tener un software bíblico, sea en su celular o sea en, eh, que esté a su alcance. Hay softwares para celular igual, no hay problema, ¿ya?
Y nosotros lo que hacemos es, en un software bíblico, sencillamente buscamos la región, ¿no? Buscamos el término us, ¿ya? Y tenemos que definir la región, ¿bien? Y ver más o menos sus aspectos conscientes de esta región, ¿ya? Para eso nos dice el diccionario bíblico ilustrado, us, ¿no? Fíjense que hay personajes que han vivido en esta región. Uno ha sido el hijo de Aram, un hijo de Sem, ¿no? Y ahí están los pasajes bíblicos. Luego dice que era la tierra natal de Job, posiblemente Egipto era poblado por descendientes de los anteriores y de Uz, de hijo de Nacor, ¿ya? Entonces ya no está dando una descripción. Ahora dice se hallaba al suroeste de Palestina, Asia, la Arabia desierta, fíjense. Situación que esta la dejaría expuesta a los ataques de los sabeos y caldeos nómadas. Entonces yo tengo referencias, ¿no? Más o menos de quiénes vivían por ahí. Sabeos y caldeos, ¿ya? Entonces yo tengo que seguir buscando mi información porque recuerden la información siempre es importante anotarse, ¿ya? Entonces aquí tengo ya una referencia de esa región por medio de un diccionario Baker, ¿ya? Que me va a describir algunos detalles posiblemente. No es. Ah, me voy a ir al ilustrado. Ya, fíjense que aquí me está dando que ese lugar, ya, era un desierto sirio, al este de Palestina, entre Damasco y Edom. Entonces yo ya tengo un lugar, Damasco, y tengo la región de Edom, ya. Entonces tengo ya esa región. Dueño de, aparte, Uz es el nombre de una de los personajes del Antiguo Testamento, ya. Que era, dice, dueño del huerto cerca del palacio real donde se sepultó Manasés y Amón. Entonces, hay referencias que no me van a ser útiles, pero hay otras que sí me van a ser útiles. Esa, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí abajo, ¿ya? De acuerdo con Génesis, dice, Uz también era una tribu aramea, ¿no? Según el capítulo 22, versículo 21. Descendía de Nacor, ¿ya? Entonces, fíjense, si yo más o menos ubico la región de Uz, Uz también es parte de una tribu aramea, entonces puede servirme de referencia. Entonces, yo me voy a las ilustraciones que tengo que buscar en el mapa. Seguramente aquí hay un mapa interactivo. Ah, no hay. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Fijarme en la región de Damasco, ¿no? Sí, de Damasco, para buscar más o menos esa región. Ya, aquí hay mapas, aquí hay fotos, ya. Y pues bueno, tengo que consultar a la fuerza un mapa. mm, donde, creo que es este. A ver, vamos a ver. Sí, aquí hay, ya. Entonces, mirando el mapa, yo encuentro la región de Ud, ya. Entonces, Damasco, entonces seguramente debe estar por esa región, ya. Y yo delimito, ya sé que aquí hay un mar, el mar Mediterráneo, ya. Y aquí, ¿no? Está la ribera del Jordán. Entonces, del Jordán más arriba. Entonces, yo ya tengo una posición geográfica. Para indagar más sobre la región, tengo que mirar algunas fotografías, no para entender una descripción de la región, de esa región más o menos como era. Entonces, voy mirando Damasco y de Damasco entiendo que cerca de ahí debe estar Uz. ¿Ya? Voy a regresar otra vez a Uz, si es que hay una referencia. ¿Ya? Ah, bueno, aquí está la región de Uz. ¿Ya? Aquí está su referencia. Entonces, yo en un mapa un poco más claro, entonces voy buscando, analizando la región de Uz. ¿Ya? Bueno, recuerden que estamos en ese lugar. ¿Ya?
Entonces ustedes tienen aquí una región. Piense que aquí están los arameos, ya diré, sí, Aram, cerca de aquí. Entonces, toda esta región que pertenece. Entonces, yo más o menos con una descripción puedo mirar cómo más o menos era la economía de ese lugar, posiblemente en ese momento, ¿no? Cerca de los lagos habían bastante movimiento de ganadería, seguramente de pesca. No, era entonces una región un poco tal vez poblada, según lo que yo voy definiendo. Ya me voy a salir de ese software, entonces me voy a ir a la Biblia o al libro en realidad. Bien. Entonces yo tengo que ir anotando los aspectos necesarios que yo he visto en la región. Entonces, la parte social, yo ya tengo referencia de más o menos quiénes eran o qué pueblos habían por ahí. Ya la parte política, hemos visto un poco la parte geográfica, ¿no? La economía tiene que ver mucho con el dinero que consumían ahí. Entonces, la pesca, ustedes han visto el movimiento económico, la ganadería, que era importante, posiblemente habían otros tipos de aspectos de agricultura cerca de la región del lago, siempre hay cultivos. Entonces, yo tengo que ver la parte social, igual. Hago referencia y me anoto con las cosas que necesito de este pasaje, ¿ya? Ahora vamos a ver el análisis del pasaje, ¿ya? Viendo el texto hebreo, porque el texto hebreo nos va a indicar algunos términos en cuanto al libro de Job. Bien, voy a regresarme ahora al texto, al software bíblico, nuevamente, porque tengo que hacer el análisis ahora del pasaje que estamos viendo. Ya, lo voy a ir citando un poco más. Voy al libro de Job, ¿ya? Y me voy al verso 19-25. Directamente voy a hacer un análisis del hebreo, ¿ya? Pues fíjense, yo sé, ¿no? Fíjense, yo tengo que anotar, ustedes recuerdan lo que les he dicho en el análisis del textual, ¿ya? Tengo que anotarme qué tipo de verbo es este. Yo, ¿no? Y ustedes recuerdan, pronombre personal, primera persona, singular. Entonces eso me anoto, ¿ya? En orden. Yo, primera persona, singular, pronombre personal, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer detallar, si no voy a hacer detallar, entonces voy a colocar las palabras más importantes y voy a ver la parte gramatical, ¿ya? Pero si no, si lo quiero hacer de una forma muy precisa, entonces me voy a anotar. Yo sé, la palabra sé está en, fíjense, verbo cal perfecto, ¿ya? Primera persona singular. Entonces, ¿qué significa un perfecto? Ustedes saben que era el perfecto cal, ¿ya? Entonces, no hay tanto problema, ya es entendido, ¿no? Recuerden que en hebreo, ¿no? En hebreo, el pasaje seguramente debe estar comenzando con el verbo. Y si no es este caso, entonces lo que está resaltándose es la persona, ¿ya? Entonces, siempre no se confíen en el software bíblico, porque el software, recuerden que es para a los que ya, ah, es un software para los que hablamos ya español, ¿ya? Entonces, necesariamente yo tengo que hacer esto al mismo tiempo con la Biblia hebrea. Bien, ¿dónde está mi Biblia hebrea? Aquí debe estar. Ya, dame un ratito. Recuerden que tienen que comparar esto. Pueden compararlo con otras versiones también, pero si tienen la Biblia hebrea, mucho mejor. Ya, ya. Vamos a buscar el pasaje en hebreo y está. Entonces, fíjense, está comenzando con y, a mí, ¿no? Y yo, entonces está correcto, ¿ya? Yo sé,
Y yo sé, ¿no? Yo sé que mi redentor, ¿no? Mi pronombre sufijo, primera persona singular. Entonces, en el texto lo miro, y cómo está colocado, ¿no? Piense, mi redentor, mi Bogel, ¿ya? Yo sé que mi redentor, ¿no? Pero fíjense esta palabra. Yo sé, pero tiene que ver con conocer. Yo conozco, entonces yo más correctamente tendría que colocar, yo conozco, ¿no? Más correcto, ¿ya? Que la palabra sé. Entonces, yo conozco y necesariamente yo tengo que buscar tal vez alguna posibilidad más clara. ¿Qué tiene que ver con la palabra conocer? ¿Ya? O sé. Entonces, para esto me voy a ir al texto hebreo y voy a buscar en el diccionario. La palabra que estoy usando es yada. Yada, ustedes saben que tiene que ver con mano, ¿no ve? Con la palabra mano, que es aprender a conocer. Yo percibo, yo conozco, pero también tiene que ver con algunos casos con la palabra descubrir o discernir. Entonces, aquí tendríamos que ver qué es lo que está pasando con el autor, ¿ya? Sabemos que es cal perfecto y cal perfecto tiene que ver con percibir o descubrir o discernir. Entonces, tiene que ver con conocer por experiencia, ¿ya? Admitir, confesar, considerar, ¿no? Entonces, la habilidad de entender. Pero ¿por qué esto, ya? Porque dice que es necesario entender que Job no es una persona que tiene una experiencia como otros profetas, sino Job es una persona común que está en un proceso de conocimiento de Dios, pero su experiencia de conocer a Dios mucho va a definir algunas palabras que él va a usar. Entonces, su conocimiento es un conocimiento ah, que poco a poco ir avanzando, pero le falta un conocimiento mucho más profundo. Entonces, tiene lo que hemos hablado hace mucho tiempo, ¿no? Que es una fe, ¿ya? Pero una fe en desarrollo. Entonces, su experiencia, su conocimiento no le ha hecho involucrarse con tanta profundidad con Dios. Y eso se nota después, ¿ya? Porque al hablar demuestra que su conocimiento, claro, es superficial, pero no es a una profundidad como después lo va a llegar a conocer, ¿ya? Pero la base esencial de su fe se encuentra en que entiende él que su redentor vive, ¿ya? Entonces, en su conocimiento gradual, ¿ya? Es un conocimiento que está aprendiendo y desarrollando el emuna, ¿bien? La siguiente palabra importante es que mi redentor, ¿ya? Vive. La palabra redentor para nosotros es Gaal, ¿ya? De Gogel. Gaal, fíjense, está en una forma, ay, aquí, dice verbo cal, participio, ya verbo cal. Entonces, si yo digo que es un verbo cal, ¿ya? Y fíjense que es constructo, en este caso el ya aquí era perfecto, y aquí hay una diferencia, eso es constructo, recuerden la diferencia, ¿no? Perfecto, constructo, 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 ¿no ven? Entonces, en este caso, constructor nos está diciendo que mi redentor, ¿no? O sea, es algo que se está armando en él, es un proceso de transformación en su vida y sabe que el redentor tarde o temprano se va a aparecer completamente en su vida, ¿ya? Mi redentor vive, ¿ya? Mi redentor vive, ¿ya? Pero la idea de redención, como ellos lo imaginaban, ¿ya? La palabra de redimir tenía ellos más que todo que ver con un pariente cercano, un familiar, ¿no? O de pronto un rescate que se hacía, ¿no? De alguien muy cercano a él. En este caso, algunos casos se ha dado en el cual una viuda, ¿no? Necesitaba que de pronto alguien, un familiar cercano, se case y en este caso se casaban a veces una viuda con el hermano
quería, o sea, su hermano había muerto, ¿no? De alguien y el hermano tenía que reemplazarle esa vida. Ustedes saben en la historia de Judá, ¿no? Que necesariamente uno de sus hijos murió, dejó a su esposa, ¿no? Ahí, sin familia, no tuvo un hijo y necesariamente la ley de Medio Oriente era necesario que el hijo que hacía se case con la viuda y así sucesivamente. Entonces, posiblemente tal vez hace referencia a este pensamiento, pero entender la palabra redención, sabemos que de alguna manera él siente que Dios es parte de él, ¿no? Es su familiar más cercano, que él le va a redimir. Entonces, ¿qué posición tendría él para pensar esto? ¿Ya? La palabra vive, fíjense, está en constructo también debe estar, ¿ya? Singular absoluto, la idea absoluta ya nos está diciendo una cosa, ¿ya? Que él vive, entonces es absoluto, que él está ahí presente, vivo, viendo la palabra, ¿ya? Yehi, que Dios, que su redentor está viviendo. Esta palabra viviendo puede dar muchas ideas al mismo tiempo, ¿ya? Porque la palabra viviente o vivo tiene que ver con algo que es activo, algo que tiene que ver con un sustento o mantenimiento de alguien. Porque recuerden que la palabra viva es alguien que respira, que te da aliento, y de esa palabra viene, respirar, que te da aliento, pero también tiene que ver con renacer o renovar, esa misma palabra, ¿ya? Entonces, y al fin, dice, y al fin, fíjense, y por último, pues, ¿cómo está estructurada esa palabra? Igual tiene un absoluto, adjetivo singular absoluto, ¿ya? Y al final, ¿no? De manera cabal o completa, ¿ya? ¿Qué va a pasar con él? Por último, por eso le han dado aquí por último, y al final se levantará, ¿no? Eso está en imperfecto. No sabe cuándo, por eso está usando esto. Un imperfecto está en cal, tercera persona masculino singular, pero dice no sabe cuándo, pero él se va a levantar, estará de pie, ¿ya? Estará de pie. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de esto? Que esté de pie, ¿no? Esta idea de ajorón, la ajorón que ustedes están viendo, tiene que ver con la palabra detrás, después de, ¿ya? O con posterioridad, ¿no? También algunos lo relacionan con el occidente a una ubicación, pero en este caso, un escritor como Watson, nos dice al fin perteneciente a un punto de un periodo de tiempo. Entonces, Irvine lo usa, a veces dice esa palabra, se usaba para decir alguien que está detrás. Se puso a las siervas y a sus hijos delante y después lea, no hay pasajes bíblicos como en 32:2, donde se usó cuando de pronto a Jacob puso a Raquel, lea a sus hijos atrás, ¿no? Para detrás de él. Luego hay otro que de pronto habla en Deuteronomio, dice, todo lugar que dice la planta de vuestro pie será vuestro territorio será desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río, ah, al río Éufrates hasta el mar occidental. Entonces hay citas que refieren a esto. Pero Aarón a veces se usa en un sentido temporal, ¿ya? Ah, pero habla de alguien que está detrás de él o tal vez adelante o que le está impulsando a él, ¿ya? Que al final él va a llegar, ¿ya? Ahora dice, se levantará, estará de pie. Entonces aquí, verbo cal imperfecto, no sabe cuándo igual, pero se va a levantar algún momento, ¿ya? No es una afirmativo, sino es algo como un imperfecto. Un imperfecto dice, se va a levantar, yo sé cuándo, no sé cuándo se va a levantar, pues se levanta. No, él no dice cuándo, no hay una afirmación cuándo, entonces está esperando una redención, ¿ya? Sobre el polvo, sobre el polvo, ¿ya? ¿No? Se levantará sobre el polvo.
Entonces está hablando de un sustantivo común singular absoluto, pero vamos a ver la parte del polvo, que tiene que ver con la palabra afar, ¿ya? Afar, que es muy diferente. Piense que tierra es una cosa. Adam, que también tiene que ver con tierra, ¿no? Hay varias palabras para decir tierra, pero en esta palabra, que es afar, tiene que ver con escombro, tiene que ver con polvo de la tierra, cenizas, ¿ya? Y también con basura, ¿bien? Está vinculada también con el mortero, o a veces con la palabra desechar, ¿ya? Desecho. Entonces, esta palabra es muy interesante porque está hablando de alguien que está dejado en un escombro, ha sido hecho polvo, ¿no? O incluso se puede considerar como el basura, ¿ya? Entonces, yo podría cambiar esto en vez, se levantará sobre el polvo. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Se refiere a él? ¿Se refiere a Dios? No, no. Piense, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿No? ¿A quién se está refiriendo? Ahí ustedes, ¿qué piensan? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A ver, no sé. ¿A Dios? No, ¿No? no. Se levantará sobre el polvo. Dios se va a levantar sobre él, sobre el que está hablando. Job. Porque él es polvo, es ceniza, él es basura, es nada. Por eso es importante analizar las palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta primero el polvo, ¿quién es? Él era el polvo. Ahora, el Redentor se va a levantar sobre él, sobre Job. ¿Qué hace de pronto cuando se levanta el Redentor encima de él? Causa redención.